Durante más de una década, el Cornelia Marie no fue un barco más en Deadly Sketch, sino el corazón del programa. A su timón estaba el inolvidable capitán Phil Harris, una figura más grande que la vida que se ganó un estatus legendario entre los aficionados. Su prematura muerte en 2010 conmocionó al mundo de la pesca, pero sus hijos Josh y Jake se comprometieron a continuar su legado. Pero en agosto de 2022 todo cambió. Un documento judicial enterrado salió a la luz, un secreto que había permanecido oculto durante 24 años, y reveló algo tan perturbador que conmocionó tanto a los seguidores de la serie como a la propia cadena. En cuestión de días, Discovery eliminó Cornelia Marie de su plataforma. Los servicios de streaming siguieron su ejemplo. Los episodios desaparecieron. Se borraron las menciones. Era como si el barco y todo lo que representaba nunca hubiera existido. La razón, un crimen del pasado de Josh Harris, cometido cuando solo era un adolescente que había permanecido oculto durante décadas. Cuando finalmente salió a la luz, no solo manchó su nombre, sino que derribó todo lo que su padre había construido. El nacimiento de una leyenda. El Cornelia Marie nació en 1989 en Bayou, La Batre, Alabama, en Horton Boats, un astillero conocido por fabricar embarcaciones capaces de sobrevivir a las inclemencias del mar. Este barco fue uno de los últimos grandes buques construidos por el maestro naval Elmo Horton. Con 128 pies de eslora, 28 pies de manga y un calado de 11,7 pies, el Cornelia Marie era una bestia de acero listo para combatir en el brutal mar de Bering. Con dos motores diésel Cummins QSK-19 MM de 750 caballos. El barco podía alcanzar los 14,5 nudos, una ventaja decisiva en la carrera de la pesca del cangrejo. Llevaba 2.800 galones de combustible y 3.000 galones de agua dulce suficientes para los agotadores viajes de larga distancia sin vuelta atrás. Con un coste de $2,5 millones, fue uno de los barcos cangrejeros más caros de su época. Pero cada dólar estaba justificado. El Cornelia Marie se convertiría en uno de los buques más conocidos y respetados de la flota de Alaska. El nombre que conllevaba una historia. El nombre del barco no procede de la mitología o la fantasía, como ocurre con muchos barcos. Era personal. Ralph Collins, el hombre que encargó el barco, lo bautizó con el nombre de su esposa, Cornelia Marie Collins, en honor al papel que ella desempeñó, no solo en su vida, sino en el negocio de la pesca. No era solo un nombre en los papeles, era socia en los muelles y en los libros. Incluso después de que la pareja se divorciara, Cornelia pasó a ser copropietaria del barco y su nombre permaneció pintado con orgullo en el casco aguamarina y blanco ribeteado en amarillo. El Cornelia Marie destacaba en todos los puertos desde Kodiak hasta Dutch Harbor. Desde el principio, el barco se enfrentó a lo peor que podía ofrecer el mar de Bering, la pesca del cangrejo real, el opilio, el salmón y el arenque. Pero con Phil Harris al timón, se convirtió en algo más que un barco. Se convirtió en un símbolo del valor, el legado y el espíritu del pescador estadounidense. Hasta que todo se vino abajo. Podía permanecer más tiempo en el mar gracias a su enorme reserva de combustible y agua, lo que le proporcionaba una ventaja en esas cortas y feroces temporadas de pesca del cangrejo. La tripulación inicial era una mezcla de veteranos y novatos, todos luchando contra olas heladas, vientos brutales y peligros constantes. El Cornelia Marie incluso ayudó a buscar supervivientes cuando el Big Valley naufragó en 2005. Solo sobrevivió un hombre. A través de estas pruebas, el barco se ganó una reputación de fiable y resistente mucho antes de que se hiciera famoso en la televisión. En los años 90 y principios de los 2000, el Cornelia Marie ya era una estrella entre los pescadores. Una importante remodelación aumentó su eslora en 22 pies, incrementando su capacidad de pesca de cangrejos en 100.000 libras. Esto le permitió cargar más de 300.000 libras en un solo viaje. Mientras otros barcos se hundían en tiempos difíciles, el Cornelia Marie se mantuvo fuerte. Era conocido por su eficiencia y la habilidad de su tripulación. El éxito del barco se debió al trabajo duro, las decisiones inteligentes y las constantes mejoras, rasgos que más tarde lo hicieron perfecto para un reality show. La historia de Phil Harris
pasó a formar parte de la leyenda del Cornelia Marie. Se incorporó a principios de los 90, se convirtió en copropietario y asumió el cargo de capitán en 1998. Harris era duro, exigente y profundamente leal. Trataba a su tripulación como a su familia y estaba a su lado en las buenas y en las malas. Su vínculo con el barco duró más de 20 años. El viaje de Harris empezó cuando dejó el instituto a los 17. Criado en Bothell, Washington, había pescado con su padre desde los 8. El éxito de un amigo le atrajo a la pesca del cangrejo. Ese amigo ganó más de $100,000 en una temporada y se compró un coche nuevo. Harris, que conducía un Chevelle desgastado, quería lo mismo. Dejó la escuela y se dirigió al norte. Su primera temporada fue dura. No ganó dinero e incluso abandonó una vez, pero volvió después de que el capitán se burlara de él. A los 19 años, Harris finalmente encontró oro ganando $130,000 en un año. A los 21 años, Harris ya era propietario de su primer barco, el Golden Viking. Su propio patrón le había cedido la silla de capitán el día de su cumpleaños. Eso conllevaba grandes retos, deudas, reparaciones y ganarse el respeto como joven capitán. En un momento dado, tuvo que hacer frente a $50,000 en reparaciones urgentes, pero Harris siguió adelante. Y a mediados de sus 20 años se había labrado un nombre como uno de los mejores en el mar de Bering. Harris era un hombre duro, conocido por fumar en cadena y ladrar órdenes, pero se preocupaba mucho por su tripulación. Repartía los beneficios equitativamente y nunca pedía a nadie que hiciera un trabajo que él no haría. Muchos miembros de la tripulación volvían año tras año. Su vida personal fue agitada, 2 divorcios y problemas de drogadicción. Pero nunca dejó de dar prioridad a su equipo. No estaba estresado por el peligro. Era por las nasas vacías, porque eso significaba que sus hombres podrían volver a casa con las manos vacías. Bajo el mando de Harris, el Cornelia Marie experimentó grandes cambios. En una revisión a fondo se cortó en 4 partes y se alargó. 22 pies, aumentando la capacidad cangrejera en 100,000 libras. Sus hijos Josh y Jake trabajaron con él, convirtiendo el barco en un legado familiar. En 2005 algo grande le ocurrió al Cornelia Marie. Se convirtió en uno de los 4 barcos que aparecerían de forma permanente en Deadliest Catch en la segunda temporada. Pero no fue solo buena suerte. Los productores tuvieron que tomar decisiones difíciles. Había más de 250 barcos y solo querían los mejores. A finales de año, habían reducido la lista a unos 89. El Cornelia Marie destacaba por sus fuertes capturas y por el capitán Phil Harris. Phil no estaba seguro al principio. Le preocupaba que las cámaras perturbaran la vida a bordo o revelaran demasiado. Las conversaciones fueron duras. Discovery Channel quería barcos fiables y con personalidad. Phil quería proteger la intimidad de su equipo y no filmar durante los trabajos peligrosos. Además, era el momento oportuno. Ese año el mundo de la pesca pasó del antiguo sistema de derbies al nuevo sistema de cuotas individuales de pesca. Solo los mejores barcos lograron entrar en este reducido grupo de élite. El Cornelia Marie se ganó su puesto. Llevar a los hijos de Phil, Josh y Jake al Cornelia Marie fue una decisión audaz. No fue solo una decisión familiar. Añadió una capa completamente nueva al espectáculo. Phil no fue fácil con ellos. Se aseguró de que trabajaran tan duro como los demás. Lo que vieron los espectadores fue real. La tensión, las peleas, los momentos en los que ser padre chocaba con ser capitán. Hubo un momento que los espectadores nunca olvidaron. Phil miró a Jake y le dijo: «Tienes que ir a tratamiento, tío. Al menos tendrás una oportunidad de luchar». La serie seguía a los hermanos en su aprendizaje del duro mundo de la pesca del cangrejo, y mostró sus luchas cuando la salud de Phil comenzó a fallar. Cuando Phil murió en 2010, millones de fans sintieron la pérdida. Josh intentó liderar. Jake luchó contra sus demonios. Los altibajos de la familia Harris mantuvieron a la gente atenta. No era solo un espectáculo. Era como ver la vida real. La personalidad de Phil era una de las principales razones por las que los fans le adoraban. Dijo lo que pensaba. Era divertido de una forma cruda y honesta. ¿Quién podría olvidar frases como «me siento como un hombre con una sola pierna en un concurso de patear culos»? O «ahora sabes por qué los leones se comen a sus crías»?
Su humor le ayudó a superar los momentos difíciles, y eso hizo que la gente conectara con él. Cuando Phil sufrió un derrame cerebral y falleció, más de 5,4 millones de personas sintonizaron el programa. Muchos dijeron que lloraron con la familia Harris. Phil no era solo un capitán. Se convirtió en el corazón de Deadliest Catch. Los fans siguen compartiendo sus citas en Internet. Todavía se compran camisetas y gorras con sus frases. Su espíritu sigue vivo. Y luego estaba el propio barco. El Cornelia Marie no se parecía a los demás. Con sus brillantes colores amarillo y azul, era fácil de reconocer. El aspecto no era solo para aparentar. Convirtió el barco en una marca. La gente compró gorras, camisetas y maquetas de barcos. Publicaban fotos cuando veían el barco en el puerto. Incluso cuando el Cornelia Marie cambió de propietario o se retiró del espectáculo, su imagen se mantuvo fuerte. Su atrevida pintura lo convirtió en un símbolo de valentía y tradición. El Cornelia Marie también se hizo famoso por sus capturas de cangrejos. Desde el principio fue conocido por traer grandes capturas. Phil exigió mucho al barco y a la tripulación. Durante la dura temporada de 2005, el Cornelia Marie estuvo entre los mejores barcos. Phil asumió riesgos para adelantarse a tormentas y rivales. El propio barco también ayudaba. Tenía 128 pies de eslora y podía transportar casi 300 toneladas de cangrejos. Eso significaba viajes más largos y mayores capturas. Las capturas récord del barco no solo fueron geniales para la televisión, demostraron la habilidad y el duro trabajo de la tripulación. Phil Harris era más grande que la vida, y también lo era su lucha contra la adicción. No era solo el rudo capitán del Cornelia Marie. Era el hombre al que los espectadores veían con un cigarrillo siempre entre los dedos, a veces encendiendo uno del extremo de otro. Las cámaras lo mostraron todo. Su hábito de fumar sus tazas de café, sus cajas de Red Bull. Esta peligrosa mezcla destrozó su salud. Incluso después de sufrir un aneurisma pulmonar en el mar en 2008, Phil no renunció. Los médicos se lo suplicaron. Su tripulación se lo suplicó. Sus hijos se lo suplicaron. Pero Phil siguió fumando. El hombre que sobrevivió a tormentas mortales no pudo escapar de su adicción. En 2010 le alcanzó. Con solo 53 años, Phil sufrió un derrame cerebral masivo. Su muerte fue el triste final de una batalla que nunca llegó a librar. Sus hijos Josh y Jake llevaban la misma pesada carga. La adicción corría por la familia Harris como una maldición. Phil le había dado cigarrillos y alcohol a Josh desde que tenía 10 años. El daño empezó joven. La espiral de Jake fue especialmente dolorosa de ver. Heroína, arrestos, Dewis. Fue condenado a 18 meses de prisión en 2024 tras una persecución policial a alta velocidad. Josh intentó mantenerse fuerte, pero tuvo sus propias batallas. Hubo robos, hubo recaídas. La familia se rompía e intentaba recomponerse una y otra vez. Tras la fama de la pesca del cangrejo, su verdadero peligro aguardaba en casa. Ser propietario del Cornelia Marie no facilitó las cosas. El barco se construyó en 1989. Mantenerlo en funcionamiento costaba una fortuna. En 2015, solo sustituir los motores por 2 Cummins diésel de 758 caballos supuso encontrar nuevos socios que ayudaran a pagar las facturas. Salarios de la tripulación, combustible, seguros, reparaciones. Era interminable. Josh lo llamó un agujero negro para el dinero. La pandemia lo empeoró. Los salarios de la tripulación se dispararon hasta 10 veces más de lo habitual. Cada temporada parecía una apuesta. Una mala captura podía significar el desastre. La única forma de sobrevivir era correr riesgos mayores, como cazar cangrejos dorados en aguas más profundas y mortíferas. Por si el estrés no fuera suficiente, las cámaras añadieron una capa completamente nueva. Las necesidades del programa no siempre coincidían con la seguridad del equipo. Filmar durante las tormentas, el retraso de los viajes, presionando para el drama. Así se hacía buena televisión, pero la pesca del cangrejo era aún más peligrosa. A veces, Discovery Channel incluso retiró el barco del programa, no por la pesca, sino por cuestiones legales o de imagen. La tripulación tuvo que equilibrar la supervivencia en el mar con las exigencias de millones de personas que la veían desde sus sofás. El 29 de enero de 2010,
Todo cambió para siempre. El Cornelia Marie estaba atracado en St. Paul Island, Alaska. Estaban descargando cangrejos. Phil colapsó sin previo aviso un ataque masivo. Su tripulación entró en acción. Pidieron ayuda por radio. Los paramédicos acudieron rápidamente. Cada segundo contaba. Paul era tan remota que el hospital más cercano estaba a cientos de kilómetros. Lo estabilizaron, organizaron una evacuación médica y lo llevaron a Anchorage. Sus hijos, su tripulación se quedaron atrás atónitos, mientras Phil era trasladado en avión luchando por su vida. Las cámaras lo captaron todo. Cada momento, cada lágrima, cada llamada frenética por radio. Planteó preguntas difíciles. ¿Debe mostrarse al mundo tanto dolor? Phil no podía decir ni sí ni no. Discovery trabajó con la familia. Los Harris dieron su consentimiento. Querían que la gente viera la verdad, honrar a su padre. Pero fue una elección que aún hoy inquieta a la gente. Al principio parecía que Phil podría vencer las probabilidades. Apretó las manos. Habló. Bromeó. Los médicos no se lo podían creer. La mayoría de los pacientes con ictus tardan meses en hacer lo que Phil hizo en días. El mundo empezó a tener esperanzas, pero la esperanza puede ser cruel. Una repentina hemorragia cerebral lo cambió todo. El estado de Phil se vino abajo. Sus hijos y amigos permanecieron a su lado. No quedaba más que decir adiós. El 9 de febrero de 2010, a los 53 años, Phil Harris se había ido. Sus cenizas se dividieron la mitad, se colocó en un depósito de gasolina. Harley Davidson, con los restos de su madre, el resto se esparció en el mar. El mar siempre había sido su hogar. Cuando se emitió el episodio de Deadliest Catch Redemption Day, el 20 de julio de 2010, lo vieron 5,4 millones de personas. Se convirtió en uno de los episodios más vistos de la historia. Los espectadores no solo vieron los últimos días de un capitán, sino también el desgarro de una familia, la pérdida de una tripulación y el brutal coste de una dura vida en el mar. Tras la muerte del capitán Phil Harris, en febrero de 2010, sus hijos Josh y Jake se enfrentaron a una tarea desgarradora y casi imposible. Querían mantener el Cornelia Marie en la familia, pero no tenían la plena propiedad del barco, y comprar a los otros interesados costaba más dinero del que podían imaginar. El Cornelia Marie, construido en 1989, también necesitaba serias reparaciones, lo que complicaba aún más las cosas. Los hermanos intentaron una y otra vez conseguir préstamos, pero nadie creía en ellos. Los bancos y los inversores los consideraban demasiado jóvenes, inexpertos y arriesgados. Además, había tensiones familiares. Cornelia Marie Devlin, la mujer que daba nombre al barco y antigua socia de Phil, tenía una gran participación en el barco y no siempre estaba de acuerdo con los hermanos Harris. Las negociaciones fueron tensas. Durante años Josh y Jake lucharon por salvar el legado de su padre, al tiempo que intentaban demostrar su valía a su tripulación, a la comunidad pesquera y a millones de telespectadores. Parecía que nunca tendrían éxito. Tras la muerte de Phil, el Cornelia Marie entró en una época turbulenta. Derek Ray, un viejo amigo de Phil, asumió como capitán interino. Su trabajo era honrar el deseo de Phil de que la historia del barco continuara en Deadliest Catch. Pero casi de inmediato el liderazgo de Ray causó fricciones. Era estricto. Chocó con los hermanos afligidos, especialmente con Jake. Ray llegó a acusar a Jake de consumir drogas a bordo y llamó a la policía para asustarle. Ese momento dejó atónitos a la tripulación y a los aficionados. El barco, antes unido bajo el mando de Phil, ahora se sentía dividido. La moral se hundió. Cuando la pesca de cangrejo fue escasa, la tripulación estuvo a punto de amotinarse. Culparon a Ray por no encontrar cangrejos y por su estilo severo. Este periodo se convirtió en uno de los capítulos más dolorosos y dramáticos de la historia de Cornelia Marie. Finalmente, tras años de lucha, Josh Harris encontró una forma de salir adelante. Se asoció con Casey McManus, un amigo de la infancia, que se había convertido en un experto ingeniero y marinero de cubierta. Juntos reunieron el dinero que necesitaban. Josh compró el 45% del Cornelia Marie. Casey compró el 5%. El 50% restante
fue a parar a dos inversores externos, cada uno con un 25%. Este acuerdo les dio lo que necesitaban para renovar el barco. Añadieron nuevos motores Cummins de 750 cb e hicieron otras mejoras importantes en 2015. Los dos hombres se convirtieron en cocapitanes. Josh aportó corazón y visión. Casey aportó habilidad técnica. A veces discutían y desconcertaban a los espectadores. Pero su trabajo en equipo mantuvo vivo al Cornelia Marine y lo devolvió a Deadliest Catch. Mientras Josh reconstruía el barco y su futuro, la vida de Jake se desmoronaba. Su adicción ya había salido a la luz antes de la muerte de Phil. Millones vieron el episodio en el que Phil se enfrentó a él por robar analgésicos. Jake admitió que era un adicto. Las cosas empeoraron tras la marcha de Phil. Jake fue arrestado por conducir ebrio en 2010. En 2017, fue arrestado de nuevo por posesión de drogas y robo de coches. En 2019 ingresó en prisión por conducir ebrio y por intentar distribuir heroína. Una persecución policial, el carné retirado más tiempo en prisión. Fue una espiral sombría. Jake se distanció de Josh y de los Cornelia Marine. Su historia se convirtió en un triste recordatorio de cómo la adicción puede destruir una vida incluso en una familia conocida por su fortaleza y resistencia. En octubre de 2016, los fans se sorprendieron cuando el Cornelia Marine y Josh desaparecieron de la temporada 13 de Deadliest Catch. Las redes sociales estallaron con rumores. Josh publicó un vídeo para aclarar las cosas. No fue por ningún drama a bordo. Se debió a una decisión de los productores. Eligieron centrarse en otros barcos esa temporada. Josh compartió su decepción y aseguró a los fans que él y la tripulación estaban listos para pescar. Los fans estaban furiosos. Muchos incluso amenazaron con boicotear el programa hasta que volviera el Cornelia Marine. Todo esto demostró hasta qué punto los fans se sentían unidos a la familia Harris y a su barco. La decisión de dejar fuera a Cornelia Marine esa temporada no fue personal. La cadena quería dar un giro a la historia. Sentían que la serie necesitaba nuevos ángulos para mantener el interés de los espectadores después de tantos años. Pero este movimiento frustró a Josh y al equipo. Sus vidas y reputaciones estaban ligadas al programa. Fue un duro recordatorio de que en realidad los productores de televisión controlan la historia pase lo que pase en la vida real. Además de todo lo demás, la familia Harris tuvo que hacer frente a terribles crisis sanitarias. Hubo un momento en que más de un miembro de la familia estuvo en la UCI al mismo tiempo. En julio de 2024, Renee Harris sufrió un infarto masivo. Necesitó un doble bypass, pasó una semana en la UCI y estuvo varios días con respiración asistida. Su corazón se paró 4 veces. Otros miembros de la familia sufrieron derrames cerebrales, hemorragias cerebrales y otras emergencias médicas. El estrés era aplastante. Tuvieron que concentrarse en sobrevivir en lugar de pescar o filmar. Los aficionados se unieron a ellos donando dinero y enviando mensajes de apoyo. A la angustia se sumó la pérdida del capitán Grant Harris, abuelo de Josh. Después de perder a Phil, esta segunda pérdida golpeó duramente a Josh. La presión de estar a la altura de 2 generaciones de capitanes mientras se enfrentaba a sus propias batallas le pesó profundamente. Josh ha hablado abiertamente de sus luchas contra la depresión y la ansiedad, pero esas mismas pérdidas también alimentaron su determinación. Quería honrar a su padre y a su abuelo manteniendo la historia de Cornelia Marine. A pesar de todo, el equipo que rodó Deadliest Catch se convirtió en algo más que operadores de cámara. Se convirtieron en familia. Se enfrentaron a los mismos vientos helados, mares peligrosos y noches en vela. Conocieron los momentos más íntimos de la familia Harris, el dolor, las victorias, el desamor. A veces tenían que dar un paso atrás en momentos profundamente personales, pero a menudo compartían las tareas, las comidas e incluso las tensiones. El regreso del Cornelia Marine en la temporada 14 de Deadliest Catch fue como una explosión de energía para los fans que lo habían echado profundamente de menos. Tras desaparecer en 2017, la ausencia del barco dejó a muchos espectadores con el corazón roto. El casco azul y amarillo se había convertido en un símbolo de la serie, ligado al recuerdo del capitán Phil Harris. Cuando Discovery anunció su regreso para la temporada 2018, la emoción fue imposible de ignorar.
Las redes sociales explotaron con publicaciones memes e incluso peticiones rogando a la cadena que mantuviera el barco en la alineación. Los índices de audiencia se dispararon al ver a Josh Harris y Casey McManus al timón. No se trataba solo de nostalgia. Los fans querían ver si la nueva generación podía honrar el legado de Phil. La alegría y el alivio eran evidentes. La Cornelia Marie formaba parte del alma de la serie y su regreso fue como recuperar un trozo de esa alma. En 2020 la historia de Harris dio un nuevo y sorprendente giro con el lanzamiento de Deadliest Catch Bloodline. Este spin-off trasladó la acción de las gélidas aguas de Alaska a las soleadas costas de Hawái. Todo empezó cuando Josh encontró entre 50 y 60 viejos mapas de pesca escondidos en el camarote de su padre en el Cornelia Marie. 3 de estos mapas eran para Hawái, llenos de notas extrañas y puntos de pesca marcados. Josh, decidido a seguir las pistas de su padre, unió fuerzas con Casey y un pescador local, Jeff Silva. Juntos persiguieron los secretos de los mapas de Phil. No solo buscaban peces grandes como el atún ahí, que vale tanto como Pleiadias 2000 cada uno. Estaban descubriendo una parte oculta del pasado de Phil. Bloodline mezclaba la pesca con una búsqueda personal, mostrando a los fans que los sueños de Phil iban mucho más allá de la pesca del cangrejo. A medida que el Cornelia Marie seguía navegando, los cambios en el liderazgo se hacían poco a poco evidentes. Casey McManus, que se había incorporado como co-capitán en 2014, empezó a hacerse cargo cada vez más. Mientras Josh se enfrentaba a problemas personales y legales, Casey dio un paso al frente. En la temporada 14 los fans notaron que Casey manejaba las operaciones del barco y tomaba decisiones clave. Entre bastidores, sus habilidades mantuvieron el Cornelia Marie funcionando sin problemas y financieramente estable. A medida que el papel de Josh se reducía, especialmente después de que salieran a la luz sus oscuros secretos, el liderazgo de Casey se hizo esencial. Con el tiempo, Casey se trasladó a tierra, convirtiéndose en vicepresidente de operaciones de una importante empresa naval. Su ascenso demostró hasta qué punto el Cornelia Marie dependía de manos firmes, no solo de un nombre famoso. Mientras tanto, la vida de Josh se desmoronaba. Los fans que antes le vitoreaban se escandalizaban a medida que crecían sus problemas personales. Problemas sentimentales, líos financieros y un comportamiento errático fueron minando su imagen. El peor golpe llegó en septiembre de 2022, cuando se hizo público que años antes se había declarado culpable de agredir sexualmente a una menor. Discovery actuó rápido, cortaron todos los lazos con Josh y retiraron Deadliest Catch y Bloodline de las plataformas de streaming. La reputación de Josh se derrumbó casi de la noche a la mañana, un doloroso ejemplo de cómo la fama puede desmoronarse bajo el peso de verdades ocultas. La bomba estalló en agosto de 2022, cuando aparecieron en Internet viejos documentos judiciales. Los fans se quedaron atónitos al enterarse de que en 1998, Josh, que entonces tenía 15 años, había agredido sexualmente a la hija de un amigo de la familia de 4 años. Los detalles del caso eran espeluznantes. La niña era demasiado pequeña para entender lo que estaba pasando. Los retrasos en el ADN hicieron que no se presentaran cargos hasta el año siguiente. En 1999, Josh se declaró culpable de un cargo menor y cumplió 9 meses de cárcel. También tuvo que completar 2 años de tratamiento. Muchos consideraron que el castigo era demasiado leve para el delito. Durante más de 2 décadas, este oscuro pasado permaneció oculto. Cuando por fin se supo la verdad, los fans se sintieron enfadados y traicionados, preguntándose cómo se había podido pasar por alto un delito tan grave. Discovery actuó con rapidez en cuanto se supo la noticia. En septiembre de 2022, habían borrado todo rastro de Josh y Cornelia Marie de sus programas. Bloodline fue cancelado. Los episodios antiguos desaparecieron de los servicios de streaming de Estados Unidos, Canadá y otros países. Incluso los mensajes promocionales y los tweets desaparecieron. La cadena no quería ningún vínculo con el escándalo. Los fans tenían sentimientos encontrados. Algunos alabaron la rápida actuación de Discovery, mientras que otros lloraron la pérdida de Cornelia Marie de sus pantallas. Casey McManus, aunque inocente en todo esto, también pagó un precio.
Cuando Discovery cortó lazos con Josh, también lo hizo con Casey. Su contrato no fue renovado y su tiempo en la serie terminó por causas ajenas a su voluntad. Los fans sintieron que era injusto. Casey siempre había sido respetado, pero le pilló la tormenta. Desde entonces ha cambiado de carrera y trabaja en remolcadores. El repentino final de su carrera televisiva demostró lo rápido que puede cambiar la suerte en los realities. En 2024, el Cornelia Marie inició un nuevo capítulo. El 17 de junio, Taylor Jensen anunció que él y un grupo de socios habían comprado el barco. El equipo estaba formado por Jensen, Roger Thomas, Kari Toivola y Jake Albinio, que asumió el cargo de capitán. Los aficionados se alegraron de ver caras nuevas dispuestas a dirigir el Cornelia Marie hacia el futuro. Los nuevos propietarios dejaron claro que aunque honraban la historia del barco, se centrarían en la pesca, no en la fama. Por primera vez desde la muerte de Phil Harris, el Cornelia Marie estaba libre de la sombra de la familia Harris. Había comenzado una nueva era llena de esperanza en un futuro basado en el trabajo duro en el mar y no en el drama en la pantalla.